Hola de nuevo, acá estamos otra vez para compartir un tema súper interesante que sé que les va a gustar muchísimo, tanto a los hombres como a las mujeres. La vez pasada hablamos de los hombres Peter Pan y este video es como un complemento de ese video anterior, digamos que es como una continuación, pero hoy no vamos a hablar de los hombres, sino que vamos a hablar de las mujeres. Yo les dije la vez pasada que había un tipo de hombres Peter Pan que se vinculaban, la mayoría no lo hacen o se vinculan y luego se van, pero que había algunos que se quedaban, pero que cuando se quedaban era como si a veces se desconectaran o como si estuvieran sin estar. Hay una forma de estar sin estar, o sea, hay varias manifestaciones de eso, pero hay una de las formas y es que son hombres que se convierten en personas muy pasivas. Hombres que en la relación asumen un rol como más femenino, como les decía la vez pasada, pero además pasivo. Entonces casi siempre la mujer es la que toma las decisiones, la que decide en qué se gasta el dinero, la que decide si se van a pasear y para dónde se van, a la que se le ocurren las cosas para hacer en pareja, por ejemplo. Generalmente se quejan de que al hombre no se le ocurre nada, no tiene iniciativa, a veces no propone, no ayuda, ese tipo de cosas. Las mujeres que se relacionan con este tipo de hombres son las mujeres Wendy. ¿Por qué se llaman así? Ustedes han visto, los que se vieron la película de Peter Pan o se han leído el libro, el cuento, saben que Wendy es la persona que Peter Pan eligió para ser la madre de él y la madre de los niños perdidos, se llaman en la película. Entonces, resulta que Wendy en realidad no quiere ser la mamá de ellos, simplemente ella está muy aburrida en su casa porque tiene problemas con sus papás, cosa que suele suceder muchísimo en las mujeres Wendy. Generalmente son chicas que han sido, digamos, que han tenido carencia de afecto. ¿Por qué? Porque casi siempre son chicas que tuvieron madres duras con ellas, o no muy amorosas, o no muy cariñosas, o madres juzgadoras, o madres que les exigían demasiado. O sea, realmente no llegaron a sentir como suficiente amor y protección y cariño de su madre. Y lo más probable es que su padre también haya sido un hombre tipo Peter Pan, probablemente pasivo también. Entonces digamos que no fue un padre protector, que cuidó, que estuvo ahí, que le puso a veces el límite a la madre también cuando era agresiva o poco afectuosa con esa hija. Fue un padre que no estuvo muy presente. Entonces estas chicas crecen como con una sensación de ausencia, de carencia afectiva, y eso es lo que las lleva a volverse Wendy's, que ya vamos a mirar, a profundizar cómo se manifiesta eso. Entonces resulta que Wendy tiene una situación más o menos así en su casa, y llega Peter Pan como el salvador, como el que la va a salvar de ese drama, y le propone que se vaya con él al país de Peter Pan. Digamos que le ofrece lo que llamamos quimeras, pues como el sueño hecho realidad. No, si tú no sabes volar yo te enseño, es maravilloso el lugar donde vamos. Entonces eso ilusiona a Wendy y ella se va con Peter Pan. Como se va con él es tratando de buscar afuera algo que ella no se da cuenta que lo tiene es que construir adentro, o sea, el amor propio, el valorarse a sí misma, el darse un lugar. No, ella por la historia que tiene familiar, entonces ella espera que el lugar se lo den afuera, que alguien la valore, que alguien le dé ese lugar que ella no se da. Entonces desde ahí ya empezó mal, porque empezó buscando afuera algo que no debía buscar afuera. Entonces claro, parte con Peter Pan hacia ese país de nunca jamás buscando eso, y preciso cuando llega, lo primero que le sucede es que una flecha la hiere, ella cae malherida, mágicamente se cura, supuestamente, pero inmediatamente se sana, tiene ganas de disfrutar de ese lindo país, de conocer, de tener aventuras, y no, resulta que la encierran en una cabaña súper pequeñita hasta que se sane, supuestamente hasta que se recupere. Entonces eso muestra de alguna forma lo que pasa con una mujer Wendy. Son mujeres ingenuas que creen muy fácil que un hombre que les vende cualquier idea de felicidad, entonces es verdad que las va a llevar a un lugar maravilloso y todo va a ser genial, pero generalmente lo hacen buscando, como les digo, ese amor afuera, que el otro les dé un lugar, que el otro las reconozca, y pues empezaron mal, porque lo que uno no tiene adentro y no ha construido adentro, el afuera no se lo da, antes al contrario, se lo muestra como un espejo, me muestra lo que me falta. Si yo no me doy un lugar, el afuera no me lo da, porque el mundo es un espejo. Estas mujeres muy rápido se dan cuenta que se metieron en la relación de pronto que no era, que ese reconocimiento que pensaron que iban a tener ya no lo tienen, se empiezan a sentir, digamos, un poco atrapadas y encerradas, pero tampoco son capaces de irse porque
son muy dependientes de esa aprobación y de esa supuesta protección que les da el chico. Entonces, efectivamente, eso es lo que pasa con Wendy. Ella queda atrapada en una cabaña muy pequeña que simbólicamente muestra ese atrapamiento, pues que la vida se vuelve pequeñita, por decirlo así. Inmediatamente se recupera del todo, tampoco puede disfrutar del país de nunca jamás, de los maravillosos paisajes, ni puede tener aventuras ni divertirse, porque básicamente lo que sigue es que casi que le impusieron el rol de madre. Peter Pan le dice que la llevó allá fue para que cuidara de él y cuidara de los niños de la isla perdida, y ella como que más o menos no le queda de otra, además porque no tiene mucho carácter, no tiene una posición clara para decirle no, no vine a eso, vine a otra cosa. No, ella no puede hacerlo porque se siente insegura, porque se siente mal, porque siente que Peter Pan le está dando un lugar y la está reconociendo en ese lugar de madre. Entonces ella finalmente acepta ser la mamá de todos. Más o menos eso resume lo que es el drama, por decirlo así, de las mujeres Wendy. Las mujeres Wendy entonces se relacionan o con hombres pasivos, tranquilos, despreocupados, poco comprometidos, o con hombres muy machistas. Pero finalmente, si son hombres machistas, de todas maneras son mujeres que asumen las cargas de todo, sea porque son hombres tranquilos y relajados, o sea porque son hombres machistas, que a veces están combinados, o sea, pueden ser pasivos, tranquilos y machistas, obviamente. Finalmente, en una u otra forma, como sea que se manifiesten, estas mujeres terminan asumiendo la carga de todas las cosas. Entonces son mujeres que se hacen responsables de todo en la relación, no solo de si hay un problema mirar cómo se resuelve, tomar la iniciativa para conversar si es que hay que hablar porque el hombre no la toma, deciden en qué se gasta el dinero, son cosas así. Esto además viene reforzado por un tema cultural, pues las mujeres casi no trabajaban, los que trabajaban eran los hombres, y básicamente como que por el hecho de que ellos trabajaban y traían el dinero a la casa no tenían que hacer nada más, únicamente trabajar y por la noche llegar a descansar a la casa, si mucho, darle una pela al hijo porque la mamá le puso la queja que porque se manejó mal, entonces péguele. Y el padre únicamente aparecía para pegar la pela y para entregar la plata, casi siempre el cheque completo a la esposa, que era la que decidía en qué se gastaba el dinero y se encargaba de repartirlo en las cosas adecuadas, ¿cierto? Pero la mujer se hacía cargo de absolutamente todo lo que tenía que ver con el hogar, con las decisiones, con los hijos, con la cocina, etc. ¿Qué pasó? Obviamente con el tema pues de la liberación de las mujeres, del crecimiento de las mujeres y todo esto, entonces las mujeres empezamos a incursionar en el mundo laboral. Cada vez tenemos más opciones laborales, muchas mujeres ahora ganan lo mismo que sus esposos, algunas ganan un poco más, o aunque ganen menos, de todas maneras digamos que llevan dinero al hogar, trabajan tiempo completo al igual que los hombres, pero las mismas labores que tenían antes de trabajar las siguen teniendo. Todo ese montón de cosas de las cuales se encargaban supuestamente porque el hombre era el que trabajaba y ellas no, entonces ellas se hacían cargo de todo lo demás. Ahora se siguen haciendo cargo de todo lo demás y además trabajan. Entonces, esto hace que las mujeres se estén sintiendo absolutamente desbordadas, como si tuvieran un edificio encima que les pesa demasiado, se sienten agobiadas, se sienten abrumadas y sienten que los hombres pues, no se están implicando y no les están ayudando como debería ser. Pero esto se ve reforzado por otra cosa que es poco inteligente de nuestra parte y hace que esto cada vez se vuelva más dramático. Y es que los hombres, pues, como sí tienden a ser a veces un poco cómodos, a veces a las mujeres nos desespera un poquito, y por ejemplo el hombre nos quiere ayudar en algo, entonces nos parece que se demora demasiado, que no lo hace igual de bien que nosotras, no, es que yo ya sé cómo se hace eso, yo le tengo el tiro como decimos aquí en Colombia, entonces venga, mejor yo lo hago, usted se demora mucho, usted no lo hace bien, cosas así. Entonces hay veces que nosotras mismas somos las que invisibilizamos a los hombres, nosotras mismas somos las que les reforzamos ese hecho de que entonces se hagan por allá en un rincón porque pues no hay forma de que ayuden. Y como los hombres tienden a ser cómodos, entonces dicen, bueno, pues yo le quería ayudar, pero como no quiere, será irme a ver televisión. Y para los hombres es muy cómodo, entonces pues dicen, bueno, además están justificados porque supuestamente a la mujer no le gusta cómo hacer las cosas, entonces nosotros también nos hemos encargado de que cada vez nos quede más duro el edificio y más pesado, porque entonces en lugar de implicar a los hombres, de decirles, no, venga, ayúdeme, como sea que lo haga, pero ayúdeme, y ahí va aprendiendo y lo que sea, no, es mejor los hacemos al margen y preferimos seguir con el edificio encima, además porque también por el machismo, por el hecho de que hemos sido muy discriminadas, de que hemos sido muy subvaloradas, se nos ha dado un lugar, digamos, de
menor inteligencia que los hombres, menor capacidad, pues años atrás. Entonces ahora nos queda como esa sensación en el inconsciente, como si tuviésemos que demostrar que sí somos valiosas, que sí podemos, que sí somos capaces. Entonces como que aceptamos y aceptamos y aceptamos, eche más carga, no, hágale que yo puedo. Es también una manera de demostrar que sí podemos, porque es como si las mujeres a veces sintiéramos que si decimos no puedo, no soy capaz, eso me desborda, eso me supera, es como si reforzáramos el imaginario de debilidad y no nos podemos, sentimos que no nos podemos permitir eso. Las características principales de las mujeres Wendy es la necesidad de controlar y a veces tienen dificultades para aceptar que las cosas no siempre son como ellas quieren. Las cosas no siempre pueden salir como yo las planeé, como yo las tengo acá pensadas, y a veces digamos que se descontrolan un poquitico cuando las cosas no salen tal cual las tienen pensadas. Eso hace que sean mujeres que a veces no son muy espontáneas, que parecen como rígidas, que como que no fluyen, como que no se sueltan, como que no aceptan que a veces la vida puede ser distinta, que a lo mejor el hecho de que sea diferente me puede traer algo bueno, o aceptar que tal vez así tenía que ser por alguna razón. Les da dificultades y por eso no son muy espontáneas, son más bien como rígidas y en general son controladoras con sus esposos y con sus hijos. Son mujeres que necesitan que las necesiten. ¿Cómo así? Como les decía ahorita, como digamos que a la mayoría de las mujeres les da dificultad decir, no, es que yo tengo algo de debilidad, es que yo a veces no soy capaz, es que hay cosas que me superan. Entonces, a no permitirse, tampoco reconoce que necesita de otros, que es dependiente de otros. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Hace que los otros sean dependientes de ella. Obviamente ella también es dependiente, pero lo disfraza de esa manera. Entonces, hace que los otros la necesiten. A sus esposos, los esposos de estas mujeres y los hijos de estas mujeres son personas dependientes de ella. Queden con una inmensa carga encima, lo que les decía ahorita, mis hijos no me ayudan, aquí nadie me considera, todo lo tengo que hacer yo, aquí a nadie se le ocurre hacer algo para colaborar, etcétera, etcétera, pero uno dice, bueno, ¿y por qué no hace algo para resolverlo? O sea, hay un montón de formas de resolver eso, pero generalmente si uno enfrenta a una mujer de estas y le dice, bueno, pero ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto para ayudar? Generalmente lo más probable es que la mujer empiece a sacar disculpas, excusas, justificaciones, o se haga la loca, mire para otro lado, o etcétera, porque en el fondo, digamos que ella tiene mucho miedo de que la dejen de necesitar, porque las mujeres hemos confundido la necesidad con el amor, y la mayoría de las mujeres creemos que si nos necesitan, nos aman. Si no nos necesitan, es porque no nos aman. Esa es la trampa en la que hemos caído. Obviamente son dos cosas distintas, pero las mujeres las tenemos así de confundidas. Entonces como que, no, pues es que yo necesito que me necesiten para poder sentirme importante. Si me necesitan, yo me siento una persona con un valor en esta sociedad, una persona que aporta, una persona que es amada. Pero si me dejan de necesitar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Quién soy yo? Si el otro no me necesita, ¿quién soy yo? Porque además las mujeres establecimos nuestro propio valor en el hecho de que nos necesiten. Entonces, aunque les parezca muy maluco lo que están viviendo y se quejen, porque además es otra característica típica, se quejan y la vida es terrible, todas las cosas que les pasan tan malucas, ¿no? Pero tampoco hacen algo para resolverlo. Tiene que ver con el hecho de que no quieren que las dejen de necesitar en el fondo. El hecho de volverse indispensable, de sacrificarse, de hacer las cosas por el otro, de echarse la carga encima también, además pone a las mujeres en un lugar como que ha sido muy bien ponderado en nuestra sociedad, como de mujer sacrificada, como que la mujer que más se parezca a la Virgen María es la mujer más valiosa, la que merece más amor, la más admirada. Eso es una trampa absoluta, porque eso es un estereotipo que nos sigue poniendo en el lugar de la mujer sacrificada, que es valorada en la medida en la que se sacrifica. Eso obviamente le conviene mucho a muchos estamentos en esta sociedad y por eso nos refuerzan ese lugar y nosotros nos permitimos que nos pongan ahí. Cree que es indispensable, cree que lo que ella diga es lo que se debe hacer, cree que porque ella representa y encarna el papel de lo bueno y bondadoso en el mundo, entonces las cosas que ella diga son las que se deben hacer y como se deben hacer, cree que es valioso porque da, entonces espera que los demás de alguna forma tienen que responder a veces a su manipulación, a sus exigencias. A veces estas mujeres se convierten en referentes, como, ay no, ella tan fuerte, ella tan capaz, ella tan
tan íntegra, no se descompone, siempre también puestecita. Entonces eso hace que estas mujeres se conviertan como en un referente para los demás y eso les refuerza aún más esa cárcel, porque entonces es como, uy no, pero yo cómo me voy a mostrar débil, yo cómo voy a mostrar que no soy capaz a veces, que me está pesando mucho el edificio si todo el mundo piensa que yo soy el ideal de mujer, yo no puedo permitirme que los demás me vean derrumbada. Entonces como que mientras más quieran cumplir ese rol de mujer perfecta, eso más las encarcela y más las atrae. Digamos que el hecho de que ellas busquen todo eso afuera, pues ya les dije que tiene que ver con una carencia interna, con el hecho de sentirse vacías, de no saber cómo llenar ese vacío, de no reconocer que están carentes de afecto, y como no se encargan de ver eso y afrontarlo como tiene que ser. Lo que les conté alguna vez sobre, bueno, algunos tienen unos fantasmas, unos monstruos internos, pero una cosa es verlos, afrontarlos y ir más allá de eso, y otra cosa es hacerse el loco y mandar todo eso para la sombra. Entonces generalmente eso es lo que pasa con estas mujeres, y ellas, digamos que ejercer el control afuera, ejercer el control sobre la vida de otros, les permite sentirse liberadas de la necesidad de mirar hacia adentro. Es como si sintieran que como tienen todo también controlado afuera, adentro ellas creen que también. No se dan cuenta que cada vez se quedan más vacías, que mientras más vacías se quedan, que mientras más luz dan hacia afuera, más oscuras se quedan por dentro. No se dan cuenta de eso porque creen que con todo controlado afuera, adentro también. Y no hay que mirar para adentro. Entonces es una forma de escapar también. Estas mujeres tienen una inmensa necesidad de agradar, de quedar bien con los demás, de que las aprueben, de que las admiren. Entonces casi siempre están haciendo cosas para complacer a otros, para quedar bien, para agradar, porque ellas creen que la importancia se las da el otro. Como no se sienten verdaderamente, no saben realmente el valor que tienen, no lo han reconocido, esperan siempre que ese valor se lo den afuera. Entonces cuando sienten alguna medio desaprobación o se sienten inseguras, más se vuelcan a complacer al otro o a quedar bien con el otro para tratar otra vez de recuperar esa seguridad que les da el hecho de quedar bien con otras personas. Eso también puede expresarse de una forma, y es culpando siempre como a los hombres, a las parejas o a los hijos. Pues lo que les decía, como esta persona, mira, está tan pasivo, no me ayuda, me desespera que no propone cosas, ese tipo de cosas. Digamos que poner esa responsabilidad afuera pensando que el problema es el hombre por ser como es, y hasta los hijos por ser como son, por ser forma de no mirarse hacia adentro, porque si yo creo que el problema está afuera, eso me libra de creer que el problema soy yo. Entonces, muy cómoda, y como les digo, también es un falso ego creyendo que yo estoy bien y el que está mal es el otro. Entonces digamos que son muy ingenuos en muchas cosas, caen muy fácil también como en trampas afectivas y generan dependencias de las que luego no son capaces de salir, y esas dependencias muchas veces se establecen porque las mujeres se sienten en deuda con quien las admira, con quien las aprueba, con quien son condescendientes con ellas, o que les dan ese lugar que ellas quieren que les den. Cuando eso pasa, estas mujeres se sienten en deuda con esa persona. En esa búsqueda de aprobación, estas mujeres, la mayoría, son muy común, digamos que nos volvemos muy expertas en reconocer el lenguaje no verbal, en leer el lenguaje no verbal de los demás, porque entonces como que si nosotros logramos captar más o menos el otro que quiere, que necesita, que está esperando, entonces como que las mujeres sienten que se pueden adecuar a eso para poder ganar aprobación. Entonces a este le hablo así, a este le hablo así, me relaciono con esta persona de esta manera, así con esta. Eso tiene un aspecto muy positivo, y es que permite desarrollar mucho la inteligencia emocional y saber cómo y cuándo relacionarse de cierta manera con ciertas personas. Eso está bien. Lo que no está bien es que se haga por ganar aprobación todo el tiempo, porque eso pone a la mujer en un lugar de mucha desventaja. Estas mujeres generalmente, toda esa carga de responsabilidades que asumen y que se echan encima, que ya les conté, llega a volverse incluso normal. Aunque se quejen y aunque les parezca que la vida que tienen no es la que quisieran y le muestren al mundo todo lo que a veces les toca padecer, casi que vuelven como un hecho normal el hacerse cargo de los problemas de los demás, porque no solamente son las responsabilidades del hogar. Estas mujeres tienden mucho a hacerse cargo de problemas que no les corresponden, quererle resolver los problemas a todo el mundo, quererle hacer favores a todas las personas, inclusive hasta meterse en cosas que no les corresponden, como por ejemplo en asuntos que tienen que ver con los hijos y su pareja, o el esposo y su madre, o qué sé yo, cosas que de pronto no le corresponden mucho, pero ella igual se mete ahí
porque siente que de esa manera va a ganar aprobación y también le van a dar un lugar. A veces estas mujeres se vuelven como cantaletosas, a veces hasta agresivas con sus parejas porque les desespera tanto la pasividad de ellos que como que eso las lleva a volverse agresivas, a hablarles duro, a decirles las cosas de mala manera, esperando a ver si de pronto él reacciona, pero eso genera el efecto completamente contrario. Los hombres ante esa actitud no se van a volver más seguros de sí mismos, más empoderados, más adultos y más hombres. Lo contrario, esa actitud les refuerza la inseguridad, les refuerza la pasividad, incluso hace que con el tiempo ignoren a la mujer, pues ya ni bolas le paran, como que a veces ni siquiera escuchan lo que les dicen, o incluso pueden llegar a tener conductas lo que se llama pasivo-agresivas. O sea, no le dicen nada de frente, no se atreven muchas veces a confrontar ese maltrato, sino que cometen errores que no debieron cometer. Por ejemplo, la mujer les dice que vayan a la tienda a comprar X cosa y se le olvidó lo más importante. O sea, cosas como que no sé cómo pasó, pero realmente ahí hay algo de pasivo-agresividad, en el sentido en que por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice que lo que no se habla se actúa. Entonces, como estos hombres no expresan ese malestar, no afrontan, permiten que esa exigencia de las mujeres los ponga como en ese lugar, entonces por algún lado se les sale el malestar y terminan haciendo cosas, a veces con gusto, a veces sin culpa, a veces es más inconsciente, pero igual terminan haciendo como cosas que son una especie de mini venganza más o menos, y eso hace que la mujer se sienta más frustrada, más triste, menos amada, menos correspondida, pero lo que no entiende es que la peor forma en la que puede buscar eso es siendo agresiva y siendo juzgadora con su pareja. Hay una cosa fundamental acá para comprender este tema, y es que ocupar el lugar de madre es tanto una resistencia a crecer como seguir ocupando el lugar de niña. Me explico. Una mujer para crecer tiene que hacerse cargo de sí misma y dejar de hacerse cargo de los demás. Mirar hacia adentro, reconocer su sombra, trascender su sombra, reconocer lo que no le gusta de sí misma, afrontarlo. Eso significa crecer. Pero como hay tanto temor a hacer eso, tanto en hombres como en mujeres, entonces a veces las mujeres encuentran un papel excelente para escudarse de eso, y es siendo madres, porque además creen que crecieron porque son mamás ya, o porque asumen el rol de madre. No tienen que ser madres biológicas reales, pueden hacer de madres hasta con el compañero de trabajo, con la amiga, o sea, hay muchas formas de hacer de madres sin necesidad de tener hijos biológicos. Entonces, estas mujeres dicen, uy, no, pues tengo que crecer, no me puedo quedar siendo niña para siempre, pero creen que crecer es ser madre. Entonces empiezan a proteger, a cuidar, a responder por todo, a hacerse cargo de todo, a querer controlarlo todo, y no se dan cuenta que eso es otra forma justamente de no crecer. Entonces, estas mujeres a veces, digamos que se pasan entre un rol y otro, a veces parecen niñas, a veces desde esa ingenuidad, desde esa inocencia, desde ese querer aprobación y buscarlos, es como un comportamiento más de niña, o a veces incluso hasta buscando protección en otros, en su pareja, en sus padres, etc. O salta al otro lado, al otro extremo, que es el rol de mamá, desde el control, desde la protección, bueno, lo que ya les expliqué, pero no se ocupa de habitar el lugar de mujer, porque habitar el lugar de mujer no es ni ser niña ni ser mamá. Habitar el lugar de mujer es darse un lugar, es reconocer el valor que uno tiene, es crecer, es ver lo que tenga que ver aunque le duela, poner todo el empeño en uno ir más allá de sus propias limitaciones, es entender que uno no le puede resolver la vida a los demás, es dejar a los otros que resuelvan su propia vida y encargarme de la mía. Todo eso es crecer y todo eso es habitar el lugar de mujer. Hacerme visible. Muchas mujeres quedan haciendo todo esto que ya les expliqué, se quedan relegadas como en un rol a veces, incluso hasta de invisibilidad, como tienen temor de darse un lugar, el lugar se los tiene que dar otro, ellas no se lo dan, y en esa medida quedan a veces incluso invisibilizadas. Bueno, hacerse visible desde darme un lugar también es crecer, todo eso es habitar el lugar de mujer. ¿Qué pueden hacer estas mujeres? Miren, yo tengo pacientes, tanto hombres como mujeres, que han podido salir del rol de Wendy o del rol de Peter Pan. Hay que hacer un trabajo interior muy grande, pero sí se puede. Cualquier persona puede crecer, puede madurar y puede aspirar a tener relaciones de pareja más lindas, más satisfactorias, una vida más feliz y más gratificante, pero definitivamente hay que hacer un trabajo interior. Como siempre les digo, lo más recomendable es asistir a un buen terapeuta, pero también hay cosas, por lo menos pistas que les puedo dar acá, que las mujeres pueden tener en cuenta para poder avanzar un poco en este sentido.
Lo primero es reconocer y aceptar que se está en ese lugar. ¿Qué pasa? Las mujeres Wendy tienden mucho a negar, o sea, a no darse cuenta, a no querer ver, a creer que no, o sea, inclusive muchas de las mujeres que están viendo este video pueden pensar que no son Wendy y en realidad sí lo son. Entonces es ser honestas consigo mismas y reconocer. La otra cosa es estar atentas y vigilantes todo el tiempo. Cuando estoy otra vez asumiendo un rol maternal, con mi pareja, con mis hijos, con mi amigo, con mi amiga, con el compañero de trabajo, con el jefe, identificar eso y cortarlo de inmediato. Miren, estas mujeres generalmente no tienen límites, o sea, no se ponen límites a sí mismas, y como no se ponen límites a sí mismas, entonces tampoco los ponen afuera, lo que ya les expliqué con respecto al espejo. Entonces, por ejemplo, no se ponen límites con respecto a yo no me debo meter ahí porque esa es la relación de mi hijo con la esposa de él y yo no debo meterme ahí. Ella no se pone el límite, entonces hace lo que no debía hacer. Yo no debo estar controlando al otro, me tengo que poner un límite porque el otro verá qué hace. No, ella no se pone ese límite y termina controlando. Yo no debo actuar de manera manipuladora ni debo hacerme cargo de los otros, debo ponerme un límite en ese sentido. Si no se lo pone, entonces se vuelca a hacer todo eso sin límite alguno. Entonces es también aprender a ponerse un límite cada vez que se reconozca, ejerciendo ese rol de mamá, de protectora, de controladora, de lo que sea, ponerse un límite y decir, pues no, no lo voy a hacer. Eso, esa energía, en vez de invertirla afuera, mejor la invierto en mí y en trabajar en mí, en crecer yo. Como para las mujeres Wendy se vuelve normal no recibir, se vuelve normal dar y dar y dar y casi que se vuelve cotidiano el hecho de no recibir. Entonces son mujeres que se acostumbran justamente a dar y dar, recibir poco. Por lo tanto es muy importante que trabajen en el aprender a recibir, por lo tanto en el merecimiento. Hay una sensación de no merecer, tal vez porque de pequeñas no fueron amadas lo suficiente, lo que sea, pero hay una sensación de no merecer. Entonces como no merecen, tampoco se encargan de recibir. A veces incluso les van a dar y no reciben, porque no pueden recibir. Entonces identificar cuando no estoy recibiendo, cuando no me estoy sintiendo merecedora y aprender a recibir. Como estas mujeres, la mayoría tienen una relación conflictiva con su propia madre, porque como les dije, muy probablemente fueron madres poco amorosas. Entonces estas mujeres tienen una imagen de madre interior. Todos tenemos un arquetipo de madre y un arquetipo de padre, que ya no es el padre biológico ni la madre biológica, sino que es el padre o la madre que tenemos en nuestro inconsciente. Entonces estas mujeres tienden a tener un rol de madre, o sea, un arquetipo de madre interior muy juzgadora, muy exigente. Entonces son mujeres que efectivamente se exigen mucho, no se dan tiempo para el relax, para el descanso, para el disfrute. Incluso muchas mujeres Wendy no disfrutan su sexualidad. Digamos que o trabajan demasiado o se sienten sin derecho a darse unos días de descanso, de alegría, de cosas que las conecten con la vida. Y eso es tener un arquetipo de madre que es poco amorosa. Estas mujeres en que tienen que trabajar en convertirse en su propia madre amorosa. Y por ejemplo pueden hacerse una pregunta y es, bueno, si yo fuese la madre de una persona que está en la situación en la que yo estoy en este momento, ¿yo qué le diría que hiciera? O yo qué quisiera que mi hija, con todo lo que la quiero, hiciera. Entonces eso es como algo que me puede guiar para yo saber qué hacer y cómo convertirme en mi propia madre amorosa cuando estoy siendo juzgadora conmigo misma, cuando no sé cómo reaccionar ante determinada situación, cuando siento que estoy dando demasiado de mí misma. No, decir, bueno, yo soy mi propia madre amorosa, desde ese lugar yo qué puedo hacer. Eso es un ejercicio que pueden hacer estas mujeres. Hay algunas mujeres Wendy cuya madre, contrariamente a ser poco amorosa, fue muy sobreprotectora, demasiado amorosa, todo eso, pero eso también hace que la mujer se limite y no desarrolle sus capacidades como debería y no asuma un lugar de adulta, sino que se quede en ese lugar de niña. Trabajar en hacerse visibles, pero no en hacerse visibles desde que el otro me reconozca, sino desde cómo yo me hago visible, cómo yo me doy un lugar de importancia. Miedo de hablar y de expresar, no, pues hablo y expreso. Estoy en una situación social y me da como temor expresarme porque de pronto me desaprueban, no, pues me expreso, ¿cierto? Me estoy dedicando poco tiempo a mí, no, pues entonces me voy a dedicar más tiempo, voy a hacer ejercicio, voy a hacer cosas que me gustan. Todo eso es darse un lugar y hacerme visible, pero hacerme visible frente a mí misma. Recuerden que lo que uno no se da a sí mismo, el afuera no se lo da. Entonces es trabajar mucho en fortalecer el amor propio, la seguridad, darme a mí misma un lugar, y de esa manera se puede llegar a resolver el problema de las mujeres Wendy. Recuerden que siempre hay solución, siempre hay forma de trabajar. Recuerden también que las personas que quieran hacer un proceso terapéutico conmigo, que tengan este tipo de problemática o cualquier otra, los puedo acompañar en su proceso. Me pueden enviar un correo, todos los datos en la cajita de información. Igualmente me pueden seguir en mi Facebook y en mi Instagram.
Instagram. Les dejo la información abajo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por acompañarme en este espacio. Hasta pronto.